Hola, ¿qué tal, amados hermanos y amigos que nos visitan en este canal? Estamos contestando esta inquietud: ¿cómo saber si soy un hijo de Dios? ¿Cómo saber si tengo vida eterna? Y estamos examinando estas cualidades, características que distinguen a un hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de Juan al escribir esta carta es que sepamos que tenemos vida eterna. Nos pueden engañar y también Satanás trae a nuestra mente muchos pensamientos. Tú no eres un hijo de Dios, tú hiciste esto, mira que tú no eres, no has nacido de nuevo, no eres creyente. Y es una duda que nos asalta en varios momentos de nuestra vida. Y esta carta primera de Juan nos trae varias características, cualidades de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que es un hijo de Dios, que ha depositado su confianza en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Qué nos caracteriza? Vamos a examinar una más, esta vez en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Notemos esa expresión nacido de Dios que se repite un par de veces en este versículo y nos da la idea de ser engendrados por Dios. Ese nacido es ese acto de gracia de Dios al conferir vida espiritual en aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, nacemos espiritualmente y eso es algo que viene de parte de Dios, que nos confiere ese regalo de su gracia. A partir de ese momento, nacemos de nuevo, somos hijos de Dios y notemos ahí que es como nos da como la idea de un nacimiento, empezando por ser bebés, y el apóstol Pedro habla de esos bebés espirituales que necesitan leche, que más adelante entrarán con alimento sólido y que vamos avanzando y vamos creciendo. Todos nosotros llegamos a un momento en nuestra vida cristiana a ser esos bebés espirituales, niños espirituales, y la idea es que con el tiempo y con la palabra podamos madurar y podamos crecer. Ahora, entendiendo que somos nacidos de Dios, ¿qué es la característica que nos describe este versículo 9 del capítulo 3? Y es que no practicamos el pecado. La práctica del pecado es algo que no caracteriza a un hijo de Dios. Una persona que practica el pecado es alguien que se puede identificar, ver u observar y analizar, y toda la gente lo describiría como: este es un alcohólico, este es un adúltero, este es un mentiroso. Pero saben que a un hijo de Dios, a un nacido de Dios, no podríamos tener este tipo de adjetivos, porque este tipo de adjetivos describen a alguien que practica y que habitualmente está constantemente en ese pecado. De manera que un adúltero es una persona que se la pasa teniendo relaciones sexuales con mujeres que no son su esposa. Un mentiroso es aquel que continuamente está en el hábito de decir mentiras, de decir falsos testimonios. De manera que un creyente es descrito en la palabra como alguien que no practica el pecado. Si alguien practica el pecado, dice la palabra que no es de Dios. Notemos, el versículo 9 también nos describe por qué. Y es importante entender la razón por la cual el apóstol Juan dice: un nacido de nuevo, un hijo de Dios, no está en la práctica del pecado. Y no es por nosotros, ni es por lo que somos, sino es por Dios. Miremos la mitad del versículo 9. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabes que Dios nos ha dejado a su Santo Espíritu en nosotros? Nos ha conferido ese regalo de gracia de haber nacido de nuevo y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista cuando estamos en una posición de pecado. Lo podemos apagar, podemos en una manera estar en contra de la voluntad de Dios, y sabemos que lo hacemos cuando estamos
cayendo, cometiendo algún pecado. Pero si hay algo que hace el Espíritu Santo es convencernos a nosotros desde nuestra interior de que lo que estamos haciendo está mal. Hay una intranquilidad en el creyente cuando peca, nos lleva al arrepentimiento, a la confesión. Notemos que primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y nos anima, confiesa tu pecado. Un creyente verdadero, un creyente nacido nuevo está en constante confesión de pecado. Está en ese hábito de decir, Señor, perdóname porque te fallé, pequé contra ti. Un nacido de nuevo está totalmente en sintonía y en comunión con el Señor. Le duele el pecar, mientras que una persona que no ama al Señor, que no conoce al Señor, pues vive en una práctica habitual del pecado, sin dolor, sin arrepentimiento. eh, Simplemente es una mentira más, un pecado más, no hay problema, no tengo que dar cuentas a nadie. Ahora, muchas personas afirman ser creyentes, pero notemos lo que también dice el versículo 6 del mismo capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí tenemos una fórmula muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con el que peca? Ese que peca es porque no ve a Dios y no le conoce. Eh, Podríamos hacer la contraposición. Todo aquel que no peca es porque ve, porque conoce a Dios. Y también el versículo 6 nos dice porque permanece en Él, está plantado, está junto al Señor. Notemos que una característica y una cualidad del Hijo de Dios es la comunión, comunión con el Señor y comunión también con los creyentes. Un creyente permanece en el Señor y esa permanencia nos lleva a un conocimiento de Él, que es lo que nos aleja del pecado, que es lo que nos aleja de no practicar el pecado, el conocer a Dios y el ver a Dios. Muchas personas dicen, pero yo no veo a Dios. Muchos podrían decir, yo no veo a Dios en ninguna circunstancia. ¿Sabes qué hace un creyente? Un creyente ve constantemente al Señor. Y admiro a ese tipo de creyentes que en cualquier circunstancia, prueba, dificultad, están diciendo, uy, sí, está difícil la situación, pero el Señor ha sido bueno. Hemos visto cuán fiel es el Señor. Sí, estoy padeciendo una enfermedad, pero veo la mano de Dios en que me ha fortalecido en ánimo, en fe. Estoy en una dificultad, pero doy gracias a Dios porque Él está obrando. Y son personas que en toda circunstancia pueden tener ese panorama y ese entendimiento de que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Es un creyente que conoce al Señor. Notemos que ese conocimiento y el ver a Dios es lo que nos lleva a alejarnos del pecado. Eh, Nuestro Señor Jesucristo dijo también que muchos cuando se presenten ante Él dirán, Señor, es que en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Y notemos la respuesta de Jesús. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca tuvimos una relación de intimidad, nunca tuvimos un vínculo. Y ustedes solo hicieron la maldad, o sea, eran practicantes del pecado y no conocían al Señor. El conocer al Señor en la intimidad, a través de la palabra, a través de la oración, a través de sus atributos, a través de sus cualidades, ver lo que Él hizo y estar en la palabra, nos lleva a una intimidad con Él. Y entre más le conozco, más le voy a amar y más me voy a distanciar del pecado. Es por eso y por la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros, en el poder de Él, es que podemos decir no al pecado. Es que no practicamos el pecado. ¿Vamos a caer? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero no estaremos eh, en una constante hábito de pecar, en un constante hábito de que siempre estamos en lo mismo, de que los demás puedan vernos y señalar, mira, allá va este Daniel, que es un mentiroso, allá va Daniel, este Daniel que es, y saca toda la lista y la cantidad de pecados. No, vamos a pecar, sí, pero tenemos un abogado, un trono de gracia en el cual podemos acudir para hallar
ese perdón, confesando nuestros pecados y entendiendo que el Señor ya murió por nuestros pecados. Queremos confesarlos y que Cristo nos limpia también de toda maldad. Que con esta cualidad, con esta característica, eres una persona que conoce, que ve al Señor, y eso te lleva a no practicar el pecado, para que estemos meditando en estas marcas de un hijo de Dios. Amados hermanos, gracias por su tiempo, por quedarse hasta el final de este video, y esperamos que sean de edificación estas meditaciones bíblicas, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.